mimosa de los políticos. Y es cierto porque yo creo que los políticos, parto de la base, y en ese sentido no me alineo con el movimiento de los indignados y demás, porque los políticos están ahí, o sea, no es una cuestión del deber ser, es que están ahí y siempre va a haber políticos, ¿no? Cuando hablan de los tecnócratas, y lo hablábamos esta mediodía en el almuerzo, los tecnócratas son políticos. Su origen es distinto, como se ha señalado, no ganan elecciones, les ponen más o menos a dedo, de una manera rara, pero son políticos. En el minuto uno, en el minuto que han jurado la Constitución, se convierten en políticos del mismo pelaje que el anterior, ¿no? Entonces, políticos siempre va a haber, ¿no? Y claro, además para una persona de mi generación que tenía que oír el chiste de aquel señor que se llamaba, o que le llamaban Generalísimo Franco, que decía: joven, haga como yo, no se meta en política. Ese es un chiste que se ha dicho siempre de todos los dictadores, ¿no? Entonces, bueno, eso es un cinismo brutal, ¿no? Un cinismo terrible, ¿no? Entonces, los políticos están ahí, y si están ahí, yo creo que uno de los trabajos de la ciencia política es ayudarles al buen gobierno. Toda la literatura del siglo XVI, literatura en español, en latín, en el francés del momento, en el italiano del momento, está preñada por lo que se llama la literatura de espejos de príncipes. La literatura de espejos de príncipes es aquella literatura que se hace para aconsejar al príncipe, para que el príncipe se vea en un espejo y sea mejor príncipe, ¿no? Ahí hay personajes muy, digamos, muy peculiares, muy importantes. Entonces, quiero decir, en ese momento, uno de los momentos que siempre decimos que es el momento de gran esplendor, como es el Renacimiento, los intelectuales se preocupaban por los políticos, por ser el consejero del príncipe y que el príncipe siguiera sus consejos, ¿no? Como señalaba Leonardo antes, pues eso, que Cervantes pusiera en boca de Don Quijote consejos de urbanidad, ¿no? Cómo comportarse en la mesa, cómo vestir. Bien, entonces, o sea, que no es algo tan raro, ¿no?, en nuestro ámbito. Y por consiguiente, ya digo, veo a los políticos con mimo, porque creo que los políticos tienen que hacer un buen papel. Lo mismo que veo con mimo a los médicos, porque sé que tarde o temprano vamos a caer en sus manos. Entonces me interesa mejor que haya un buen médico que no alguien que sea un desastre, ¿no?, que no un matasanos. Por eso vemos con buen criterio que haya buenos profesores universitarios, que haya buenos maestros para nuestros hijos en los colegios. Bueno, entonces, si lo estamos viendo en nuestro quehacer ordinario, ¿cómo no vamos a preocuparnos por el ámbito de los políticos? ¿Y cómo no les vamos a mirar con cierta condescendencia, eso sí, siendo críticos y siendo duros, ¿no? Me preocupa el tema universitario de la escasa multidisciplinaridad de nuestros estudiantes, y esto es muy claro en el ámbito de las ciencias sociales. No me gusta hablar en estos términos porque, bueno, uno ya va teniendo una edad y entonces uno tiende a caer en esa idea de cuando yo era joven, qué bien, qué listos éramos, qué dinámicos, qué tal. No quiero caer en eso, ¿no? Pero porque también pasaba esto, ¿no?, cuando yo era joven, ¿no? Pero me preocupa mucho que los estudiantes de hoy pues no lean el periódico. Me preocupa mucho que los estudiantes hoy no vayan al cine. Y cuando digo vayan al cine es ver películas. Las pueden ver en su casa, las pueden ver en su tableta, donde sea, pero que no vean películas. Me preocupa mucho que no lean literatura, que no lean ficción. Me preocupa mucho que tengan una visión muy estrecha del mundo, muy cerrada del mundo, ¿no? Y eso en parte también en la universidad somos muy responsables, ¿no? Y ahí arremeto contra la ciencia política, ¿no? Yo creo que, y a veces lo he discutido ya incluso con mis compañeros, ¿no?, cuando decimos una carrera de ciencia política, una licenciatura de ciencia política, yo digo, es un fraude esta licenciatura que nosotros tenemos. ¿Y por qué dices eso? Bueno, pues digo eso porque resulta que
toma los programas de X asignaturas y vas a ver cómo a los muchachos y a las muchachas les explican qué es un partido político en 8 asignaturas distintas. ¿No? Quien dice que es un partido político dice quién es la... Antiguamente en mi generación era quién era Marx, ¿no? Evidentemente, pero ahora es, pues eso, quiénes son los neoinstitucionalistas. Y eso lo ven 16 asignaturas. Entonces, y sin embargo, pues no ven otras cosas, ¿no? Claro, el político es un hombre y una mujer. Y el político se mueve en instituciones, como hemos dicho, y se mueve en la sociedad. Todo eso lo hemos estudiado muy bien, lo sabemos muy bien. Sabemos los efectos de las leyes electorales, los efectos de la ley de partidos, sabemos los efectos de un sistema presidencial o de un sistema parlamentario, sabemos los efectos de un sistema federal, los efectos de un sistema con una administración pública profesionalizada, todo eso lo sabemos. Sabemos los efectos de la desigualdad, los efectos de una sociedad muy quebrada, pues por ejemplo por divisiones étnicas, religiosas, lingüísticas, todo eso lo sabemos. Pero sin embargo no queremos entrar en la idea de que un político, como señalaba Leonardo y también José Tomás, pues que un político tiene cuerpo, es decir, tiene biología. Y que la biología, de alguna manera, y con esto no quiero entrar en un terreno determinista, pero que de alguna manera evidentemente influye. Esto es obvio. ¿Y por qué? Pues porque lo sabemos muy bien que los políticos para dominar su biología toman drogas. Lo sabemos. Y cuando digo drogas no lo digo en el sentido más tenebroso del término, sino simplemente pueden ser medicamentos, ¿no? Para no deprimirse, por ejemplo. Los políticos tienen sentimientos y los políticos actúan, y conocemos muy bien este término en México y en España, actúan como machos, y lo que eso significa. Como si, y no digo la palabra, ¿no? Para a tal persona, ¿no? Bueno, y esto ¿cómo lo explicamos institucionalmente? La única manera, a lo mejor, de que tenemos para entender las pasiones en la política es la literatura. Fíjense ustedes, los colegas que trabajan temas de tipo de modelos estadísticos, y si hay algún politólogo aquí, bueno, Adrián lo sabe también muy bien y Leonardo lo sabe también muy bien, nos hacen un gran modelo con distintas variables. Y ese modelo nos explica el 40% de lo que ocurre. Y decimos, wow, el 40%. Esa tesis está aprobada con sobresaliente, cum laude, con honores, con lo que sea. Ha explicado el 40%. Bueno, tomo la palabra a Leonardo. El señor Mario Vargas Llosa nos explica la dictadura y los entresijos de la época de Trujillo. Pues más del 40%. Le entendemos al 80% y entendemos el régimen de Trujillo al 80%. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí la cuestión es ser inteligente y tener cabeza. Y entonces el señor Vargas Llosa tiene cabeza. Como muchos, como el señor ya también fallecido Carlos Fuentes o como Octavio Paz, por citar a dos importantes intelectuales y escritores mexicanos, tienen cabeza. Entonces nos explican mejor. Quiero decir, el laberinto de la soledad explica mucho más que muchos libros de historia, de ciencia política de México para entender México. Y la región más transparente, igual, ¿no? Efectivamente, ¿no? O el señor presidente, etcétera. Es decir, la literatura es un instrumento fundamental para entendernos. Es un instrumento que, sin embargo, no es científico. Entonces, nosotros sabemos muy bien que si mañana tenemos un estudiante que nos presenta un trabajo con citas literarias, le vamos a llamar y le vamos a decir, mira, esto no puede ser. Bueno, eso es algo que me preocupa. Me preocupa también, y eso he intentado abordarlo en el libro, que haya equilibrio entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo valoro lo cuantitativo, es muy importante. Leonardo lo decía, he hecho muchas encuestas en mi vida y les exijo a los estudiantes que den datos, que produzcan datos, que den datos, que las cosas tienen que estar avaladas en datos. Pero los datos solos terminan en un empirismo ciego. Los datos en sí mismos nos ayudan, pero no nos sirven para entender las cosas. Yo les pongo siempre un ejemplo. A mí me gusta nadar mucho y voy a una piscina de invierno, una piscina cubierta.
La temperatura, convengamos todo, que es un indicador que aceptamos. Aceptamos la temperatura, el termómetro, sea de mercurio o de lo que sea, lo aceptamos. Bueno, en esa piscina hay un termómetro. Y ese termómetro marca invariablemente 26,5 grados. Eso no hace a que yo algún día, cuando voy a la piscina y me cruce con alguien conocido, me diga, oiga, profesor, hoy el agua está más fría. Claro, yo ya no voy a discutir con esta persona porque le tendría que decir, mire, no está más fría, está a 26,5 grados. Es usted el que está probablemente más destemplado hoy, ha tenido un mal día o lo que sea, y entonces siente que el agua está más fría. Entonces, quiero decir, él no tiene razón, él tiene razón, siente más frío, pero el agua está a la misma temperatura. Es decir, que entonces tenemos que tener los datos, y los datos nos sirven para interpretar la realidad. Un 37% en unas elecciones es un 37%, pero hay que interpretarlo. Hay que interpretarlo, y entonces hay que interpretarlo con un relato, y el relato tiene que ser cualitativo. Y un 37% hoy no significa lo mismo de hace 10 años, ni probablemente significará lo mismo dentro de 10 años. Entonces hay que contextualizarlo. Un 37% aquí es distinto a un 37% en Argentina o en España, etcétera, ¿no? Entonces, esa tensión entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ese ejemplo del último capítulo que han citado, me interesan las historias de vida de estos 18 políticos latinoamericanos, que no son representativos de cada país. Yo quería que fueran representativos de toda América Latina, lo cual es muy difícil. Pero no digo que Cuauhtémoc Cárdenas sea el político más representativo de México, para nada, no estoy diciendo eso, ni Juan Bosch, pero sí me interesan porque cada uno representa cosas distintas y sumando a los 18 me representan, digamos, me demuestran lo que yo quiero demostrar, ¿no? El origen, de dónde vienen, cómo entran en política, qué hacen en política, cómo muchos de ellos no llegan hasta el final, es decir, evidentemente Cuauhtémoc Cárdenas es un ejemplo de eso, ¿no? No llega a lo que él quiso llegar, ¿no? Que es lo que le pasa, por otra parte, a la mayoría de los políticos. La mayoría de los políticos no llegan a donde quieren llegar, porque finalmente el premio es solo uno, y dura 6 años, 4 años, 5 años, luego cual, estadísticamente, pues eso, presidentes, a lo largo de un siglo puede haber 20. Es decir, 20 ciudadanos de muchas decenas de millones. Por consiguiente, digamos, el político entiéndanme, de segunda fila, el político menos conocido, es el que también a mí en este caso me interesaba mucho. Voy a ir ya terminando. Mi libro plantea por lo menos 3 preguntas que no están resueltas y que creo que son retos para todos nosotros. La primera pregunta es, ¿realmente quién es político? O sea, necesitamos tener una definición consensuada de quién es político. ¿Quién es político? En España ahora mismo hay una polémica a propósito de la crisis y demás, que dicen, sobran políticos. Y claro, mi respuesta inmediata es, ¿y cómo lo sabe usted? Es que los ha contado. Sí, hay 400.000. ¿Y de dónde le salen? Ustedes se imaginan que hubiera mañana, no tengo ni idea, pero mañana un especialista en botánica de México, que saliera un periodista y le dijera, en México hay 250.000 especies vegetales. Pues seguro que los botánicos en México tienen absolutamente contadas todas las especies vegetales y sale inmediatamente uno y le dice, no, mire, no, hay 53.521 y son estas. Bueno, los politólogos no podemos decir esto. Y yo creo que ese es un tema que no debería ser demasiado difícil. ¿Quién es político y cuántos políticos tenemos en cada país? Segunda pregunta, lo señalaba Leonardo, ¿quién es buen político? Es decir, sabemos más o menos quién es un buen médico, quién es un buen arquitecto, quién es un buen profesor, quién es un buen taxista, un buen conductor de camiones, lo sabemos. ¿Cómo no vamos a poder dar pautas de quién es un buen político? ¿Cómo no lo vamos a poder dar? Y tercera cuestión, ¿a dónde van los políticos cuando dejan la política? Sabemos todo de los políticos, de quiénes eran sus padres, dónde estudiaron, sus primeros pasos, sus primeros cargos, sus primeros trabajos, pero
después de que dejan la política, y ahora no estoy pensando en los presidentes o eso que sería lo más fácil, no, esa persona que fue durante los años 80 un secretario, un ministro, un vocero en el Parlamento, tal, de pronto ha desaparecido. ¿Dónde está? ¿No? Yo creo que, digamos, el cursus honorum, la trayectoria del político, no debe terminar el día que se va. Por una cuestión, además, también de pureza democrática, ¿no? Es decir, y esto me permite ya enlazar con el epílogo. En el epílogo hay algo muy dramático que dice Sancho a propósito de su autoevaluación de su gobernatura en la ínsula de Barataria. Y Sancho dice: me largo de la isla Barataria tan pobre como entré. Entonces la gente va a pensar que soy idiota. Eso se decía en 1610. Han pasado 400 años, ¿no? Y miren, yo creo que de Carlos Fuentes, que citábamos antes, aprendí un término que es un término muy bonito, que es el término ser ciudadano del territorio de la Mancha. Él se autodefinía de esa manera: ciudadano del territorio de la Mancha. La lengua es la concepción del mundo. Gran parte de lo que somos es por nuestra lengua. Nuestra lengua se articula en nuestro cerebro y se viene articulando en nuestro cerebro desde hace mucho tiempo, ¿no? Los individuos, el ser humano como ser humano parece ser que habla desde hace 90.000 años, ¿no? Pero la lengua en la que hoy nos expresamos, en la que hoy ustedes me están escuchando a mí, me están entendiendo perfectamente, yo a ustedes, es una lengua que es un patrimonio común y que estructura, de nuevo digo, nuestro pensamiento. Y esta